El apóstol Pablo dice, aleluya, que él estaba vendido al pecado. Todos los pecadores estamos vendidos al pecado. Satanás nos tenía en el mercado de esclavos. Alabado sea Dios. Pero Cristo descendió al mercado de esclavos de este mundo y pagó el precio por nuestro rescate. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y oiga lo que dice la palabra, porque a veces la gente piensa que Cristo apareció aquí en la tierra como Superman, que apareció en una nave, alabado sea Dios. Así no, mi hermano. La humillación a que se tuvo que someter Cristo, el Hijo de Dios, fue muy grande, hermanos. En primer lugar, el apóstol Pablo, cuando nos insta a nosotros a tener el mismo sentir en nuestros corazones que había en el corazón de Cristo Jesús, en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, él dice, el cual, existiendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Aleluya. La Biblia dice también en los Salmos que Dios se humilla en los cielos a mirar sobre los hijos de los hombres. Desde que Dios nos miró y tuvo compasión de nosotros, ya se estaba humillando. Porque en el corazón de Dios, antes de que los mundos fueran, antes de haber creado este planeta y antes de haber creado al hombre, ya Dios sabía que el hombre, una vez creado, se rebelaría contra él. Y ya Dios había ideado el plan para redimirle. Qué maravilloso es el Señor. A su nombre sea la gloria. Por eso usted lee las escrituras que dice que Jesucristo fue ofrecido desde antes de la constitución del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Alabado sea Dios para siempre. Y amados míos, Cristo es el centro del universo. Nada se mueve sin Él, ni antes de Él, ni después de Él. Nada se ha movido y se moverá sin Él. Alabado sea Dios. Cristo es como el eje alrededor del cual gira toda la creación de Dios. Yo podría decir que Cristo es lo más lindo que hay, que Cristo es el ser más maravilloso que existe. Aleluya. Que Él es digno de nuestra adoración, digno de que le rindamos toda pleitesía, que no hay otro que merezca, aleluya, nuestra alabanza sino Él. A su nombre gloria, y que Él se merece lo mejor de nuestro servicio. Bendito el precioso nombre del Señor. Dice la bendita palabra del Señor en Colosenses 1:16, aleluya, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Y Juan capítulo 2 verso 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Aleluya. Él es el centro de la creación. Cuando la Biblia dice que Cristo es el principio de la creación de Dios, que Cristo es el primogénito de la creación, no está diciendo que Cristo fue el primer ser creado porque Él es Dios. Juan hablando de Él dice, aleluya, en el principio del verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Alabado sea su nombre. Y una vez un testigo contra Jehová apareció por mi casa. Usted sabe que los testigos más bien son testigos de Barrabás. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo acostumbro a discutir con esas personas. Pero andaba un jovencito como de unos 16 años y a mí me conmovió mi corazón por él y decidí dar la batalla por ese jovencito. Porque andaban 3. Y entonces cuando empezaron, venimos a ofrecerle la revista, la talla, que y dije, ¿cómo no? Venga, mira. Qué bueno, y esa revista de qué habla, sí, esto habla de la palabra y tal. Y yo le dije, pero
ustedes son cristianos. No, sí, nosotros sí, ¿cómo no? Así. Entonces ustedes aceptan que Cristo es Dios, te van a enseñar a mí que Cristo es Dios. Y saltó el jovencito y dijo, no, Cristo no es Dios porque es un ser creado. Y le dije, sí. ¿Y cómo tú me vas a probar eso? Capítulo 8 de Hebreos me dijo. Y yo le dije, pero espera un momento porque por ese mismo capítulo te voy a probar que eres Dios para siempre. Y él me dijo, no, aquí dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y yo dije, entonces tú admites que ese capítulo habla de Cristo todo. Sí. ¿Y por qué entonces aquí más abajo dice, tu trono, oh Dios, trono sempiterno? ¿Por qué Dios le llama Dios a Cristo y le llama sempiterno o eterno? Y le dije, eso no te lo habían enseñado, te enseñaron hasta los primeros versículos, pero no te lo enseñaron, porque ellos te engañan. Entonces lo agarraron por un brazo, vámonos, le dijeron, no, ustedes no se van, ahora van a ir. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Y entonces el muchachito me dijo, yo puedo venir acá con el siervo es como el pastor de ellos. Le dije, ¿cuándo? El lunes por la mañana, los espero aquí. Estuve todo el fin de semana orando, el siervo no quiso venir, pero vino el muchachito solo, y de gloria a Dios, y empecé a engendrarlo en Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Y llevó libros para la casa, alabado sea Dios, y llevó de todo, y se fue convencido de que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre, aleluya. Usted no acepta en su casa a nadie que niegue a que Jesucristo es Dios. Pruebe los espíritus si son de Dios. Pregúntele si Dios ha venido en carne, porque todo espíritu que niega que Cristo ha venido en carne no es de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Y Cristo en los días de su carne. Qué lindo es eso, hermano. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Y al diablo no le gusta que eso lo crea. Por eso es que los demonios niegan que Cristo ha venido en carne. Por eso hay que religiones que lo niegan también, como la que acabo de mencionar. Porque al diablo no le conviene. ¿Sabe por qué? Porque es una vergüenza para Satanás que siendo él un ángel, y los ángeles son más poderosos que los hombres, y Cristo se hizo por un poco de tiempo un poco menor que los ángeles. Siendo Dios, se hizo un poco menor que Satanás, que sigue siendo ángel. Pero Dios le ungió con Espíritu Santo y poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos y libertando a los cautivos, porque Dios era con él. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo para siempre. Y esta noche vamos a abogar, aleluya, en aguas profundas de la palabra de Dios. Porque yo siento que debemos ir, aleluya, a aguas profundas de la doctrina de Cristo. Alabado sea Dios. Porque conociendo más profundamente a Cristo, le amaremos más. Nos enamoraremos más de Él. Yo vivo profundamente enamorado de mi Cristo. Aleluya. Porque yo estoy bien consciente del precio que Él pagó por mi salvación. Y estoy consciente de que yo no merecía eso. De que Él lo hizo por su gracia. Y por eso yo le amo, hermanos. Más que a todas las cosas. Yo tengo una esposa maravillosa, hermanos. Pero yo amo a Cristo más que a mi esposa. Tengo 3 hijos maravillosos y una nieta preciosa, pero yo amo a Cristo más que a todos ellos. Porque lo que nadie puede hacer por mí, Cristo lo ha hecho. A donde no puede llegar el amor de una esposa, llega el amor del Dios maravilloso. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria.
Y yo oraba a Dios que Dios alumbre el entendimiento de cada uno de los aquí presentes y puedan comprender la grandeza de lo que Dios le ha dado. Aleluya. Y si usted no es salvo, en esta noche usted pueda comprender la gran obra que Dios ha hecho por favor suyo y usted rinda su corazón a Cristo en esta noche. Y si por casualidad y por desgracia usted está apartado de los caminos de Dios que le servía y se apartó, en esta noche cual hijo pródigo, usted pueda venir al altar a decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y Cristo en los días de su carne, ¿por qué tenía que venir en carne? ¿Por qué? Gloria a Dios. Siendo Dios, no podía inventar algo más sencillo. Siendo todopoderoso Dios, no podía hacer algo más simple. No podía Dios sencillamente destruir a Satanás, echarlo en el lago de fuego de una vez ya, y salvar al hombre. No podía, hermanos. No podía. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace lo que le vienen ganas. Hay muchos creyentes que andan según su propia mente. Hay muchos creyentes que hacen lo que les da la gana, pero Dios no hace lo que a él le da la gana. Dios no siente ganas de hacer lo que él quiere. Dios está sujeto a su palabra. ¿Usted cree que Dios, porque Dios hace lo que él quiere, Dios se sujeta a su palabra? Dice él que su palabra no puede ser quebrantada. Y dice que él se apresura a poner por obra su palabra. Alabado sea su nombre. Por eso es que esta Biblia no se puede tener engavetada en la casa. Usted no la puede meter en una gaveta de la cómoda. Alabado sea Dios. Usted tiene que leerla todos los días, porque esta es su regla de fe y conducta. Porque esta es la lámpara que alumbra nuestros pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Diáfana es la palabra de Jehová, purificada 7 veces. Aleluya. Dice la Biblia que es, aleluya, como manzana de oro en canastillo de plata. Santo. Y es también como martillo que quebranta la piedra. Y es como fuego que quema. Y es como espada que penetra y parte. Alabado sea su nombre. Santo. Por eso la palabra ha estado entrando en los corazones en estas noches pasadas, amados míos. Y tal vez uno que otro, porque yo sé que este pueblo está congregado aquí porque ama a Cristo. Y porque ama su palabra. Si usted se sintiera insultado, usted no estaría aquí. Usted sabe que Dios lo congregó aquí para bendecirlo. Pero una que otra mente desajustada podría pensar, aleluya, que ese predicador vino a Puerto Rico a hablar de estas cosas. Podría venir de cualquier otro lado, hermano. Y podía no ser José Domingo, podía ser cualquiera otro. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios ha determinado que Él ama tanto al pueblo de Uruguay, que Él ama tanto a la iglesia en el Uruguay, que Dios ha determinado que es el tiempo del avivamiento en el pueblo uruguayo. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Y Dios en su misericordia te ha escogido a ti que estás aquí, a ti que has decidido estar aquí, aleluya, a ti que sales tarde de tu trabajo y has decidido sacrificarte para estar presente. A ti te ha escogido, alabado sea el nombre del Señor, y a ti te quiere llenar de su gracia, y a ti te quiere llenar de su espíritu, y a ti te quiere poner los dones del Espíritu en tu vida, para usar tu vida para bendición de muchos. Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Gloria al precioso nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Qué grande privilegio, amados. En los días de su carne. Tenía que ser así, hermanos, porque Dios había establecido, y aquí mismo en el libro de los Hebreos capítulo 9, el Señor dice que todas las cosas son purificadas según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Alabado sea Dios. Por eso leemos en Hebreos 2, 14 y 15,
Por cuanto los hijos, entiéndase aquí los creyentes, participaron de carne y sangre, Él, Jesús, participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar así a todos los que por el temor a la muerte eran llevados cautivos al pecado. Satanás, el arma más poderosa que Satanás tenía era la muerte. Y por el miedo a la muerte llevaba a los hombres cautivos al pecado. Y usted lo sabe porque usted ha oído mucho esta frase: yo tengo que gozar mi juventud, porque esto es lo que me voy a llevar cuando me muera. ¿Usted no ha oído esa frase? Usted le predica el evangelio a la juventud y sabe lo que dicen: ah, yo soy muy joven para meterme a eso. Pero si esto no es un convento, no te estamos llamando a convertirte en un monje ni en una monja. Los monjes y las monjas no se salvan por meterse en un lugar por enclaustrarse en un lugar, por encerrarse en celdas y privarse de la vida de afuera. No se salvan. Allí también está Satanás y allí también está el pecado. Dios no quiere monjas y monjes. Dios no quiere más anacoretas. Dios no quiere sacar a los hombres fuera a las montañas y que pierdan contacto con los demás. No. Dios dice: Señor, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Alabado sea Dios. Él te salva, te regenera, te bautiza y te deja en el mundo para que seas luz en medio de las tinieblas. Alabado sea su nombre. El estar aquí en estas reuniones pone sobre tus hombros una responsabilidad muy grande, porque después que nosotros nos hayamos ido, la responsabilidad es mía en estos días de decirte de parte de Dios lo que Dios quiere decirte. Pero cuando yo me haya ido y te hayas olvidado de mí y la palabra crezca en ti, porque es necesario que yo mengue y que Él crezca, alabado sea su nombre, y la palabra sembrada siga creciendo en tu corazón, la responsabilidad por el Uruguay es tuya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y yo sé que muchos se van a dar a la tarea de buscar las almas. Y sabe lo que Dios me decía esta tarde mientras yo oraba. El Señor me decía: mi iglesia aquí tiene que arriesgar algo. Tiene que salir a las calles a predicar al aire libre. Tiene que salir a las plazas y a los parques a predicar. Y si eso le causa persecución, tiene que afrontar la persecución. Mi iglesia antiguamente estaba dispuesta a ir a la cárcel y a la muerte para ganar a las almas. Pero la iglesia en este tiempo no quiere arriesgar nada. ¡Oh, gloria a Dios! Es tu obligación. Tienes que arriesgar algo. Tú has recibido todo sin dar nada. Santo, santo. Y Él te responsabiliza ahora. Sal de las cuatro paredes de tu iglesia. Conquista las plazas, conquista los parques, conquista las calles. Ve y habla de Cristo. Conquista las barriadas, conquista los lugares difíciles. Ve en su nombre y da su palabra. Arriesga algo, iglesia. Arriesga algo, iglesia. Santo, santo. Por el temor a la muerte llevaba a la gente cautiva. Usted sabe lo que es que un hombre de trabajo se gane su sueldo y el diablo le susurra al oído, en vez de ir para su casa a hacer mercado para su familia y llevar el sostén, lo lleve a los boliches. ¿Cómo le llaman aquí donde le van a emborrachar? A los boliches, a los prostíbulos inclusive, a botar su dinero con rameras, a pagarle trago a un montón de vagos, que es lo que se encuentran en los boliches, vagos que están esperando al incauto, que el diablo lleva cautivo allí a que les pague a todos los vagos que no trabajan. Y son espléndidos con los demás, pero no llevan un centavo a su hogar, porque son esclavos de Satanás.
porque le tienen miedo a la muerte, creen que lo que se gocen aquí es lo que se van a llevar. Bendito el nombre del Señor. Pero para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Alabado el nombre precioso del Señor. Pero mira cómo es la cosa, hermano. Ahorita dije que Cristo no apareció como Superman en una nave planetaria o interplanetaria. No vino de Krypton, vino del tercer cielo. ¿Y sabes cómo vino? El Espíritu Santo tomó a Cristo, que se convirtió en un germen de vida, prácticamente, bueno, invisible a los humanos. Hasta ahí se humilló el Cristo de la gloria, hasta convertirse en un germen de vida. Tan pequeño se hizo y fue tomado por el Espíritu Santo y depositado en el túnel oscuro de la matriz de una joven de nuestra raza. Gloria a su precioso nombre. Qué misterio más maravilloso. Alabado el nombre precioso del Señor. Esto no se puede explicar con palabras. Solo la fe lo puede entender, amados míos. Aleluya. Y allí se formó como un feto cualquiera. Y nació como nacen todos los niños, como nacimos usted y yo. Una vez me dijo un señor a quien llevé mi automóvil, porque estaba en la carretera varado, y lo llevé y empecé a evangelizarlo para aprovechar el tiempo con él. Y el hombre se puso furioso de que yo le hablara de Jesucristo, y enseguida me habló de la Virgen María. Yo le dije, ¿por qué tú tienes que meter a la Virgen María en esto? Yo no estoy hablando de Jesucristo, ¿por qué tú tienes que ir a la Virgen María? Y me dijo, no, porque Cristo nació por un costado. Yo le dije, eso es mentira de quien se lo enseñó a usted. En ese tiempo no se practicaban operaciones cesáreas. Él nació por donde nacen todos los niños. Y María dejó de ser virgen cuando Jesús nació. Y después su marido cohabitó con ella y tuvo hijos e hijas. Eso es lo que dice la Biblia. Pero los curas del oscurantismo te enseñan mentiras para mantenerte en la ignorancia y abusar de tu credulidad. No de tu fe, sino de tu credulidad. Y es tiempo ya que tú salgas de la ignorancia y que dejes de ser niño y que crezcas en el conocimiento de Dios, porque para eso el Espíritu Santo está tocando y alumbrando tu vida en esta tarde, para que salgas de la ignorancia y vengas al conocimiento de la verdad. Alabado sea el Señor de la gloria. Y nació. Y no nació donde nacen los reyes, aunque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero el Señor vino a enseñarnos un principio de humildad, porque siendo el rico, dice el apóstol escribiendo, aleluya, a los Corintios, siendo el rico, se hizo pobre. Y empieza diciendo más, porque conocemos la gracia de aquel que siendo el rico se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Cuando los magos en el oriente vieron la estrella, empezaron a seguirla. Y la llevó, aleluya, por meses, cruzando desiertos, valles, montañas, pueblos, naciones, hasta llegar a la tierra de Palestina, a donde había nacido el Rey de reyes y Señor de señores. Pero cuando la estrella se posó sobre una casa miserable, en un arrabal llamado Belén, aleluya, Belén era una aldehuela y era un arrabal. Y en aquella casa miserable se detuvo la estrella, la alumbró, y los reyes dejaron la guianza de Dios y empezaron a usar su intelecto y dijeron, no puede ser. No puede ser, porque es que los reyes no pueden hacerle una cosa así. Los reyes nacen en los palacios. Pero bueno, ya no necesitamos tampoco la dirección de Dios, porque ya estamos aquí en Jerusalén, cerca de Jerusalén. Vamos al palacio, allá preguntamos. Ay, hermano, lo que es uno vivir enfatuado. Mire, Dios puede usar un hombre. Hay muchos hombres que han caído de la gracia de Dios, hombres grandes, hermano. Hombres que Dios ha engrandecido y han caído de la gracia de Dios,
precisamente porque se han creído tan grandes que todos los demás son pigmeos al lado de ellos. Y se han caído, hermanos, porque Dios no quiere grandes. Dios quiere gente humilde. Porque el grande de los grandes se hizo el más humilde y el más pobre de todos. A su nombre de gloria. Porque si Cristo hubiera nacido en el palacio de Herodes y se hubiera criado rodeado de sirvientes y se hubiera criado, aleluya, vestido de lino y de púrpura, los pobres de la tierra no lo hubieran mirado jamás como Salvador. Porque ¿cómo puede un rico entender a los pobres? Pero Él se hizo pobre. Santo es su nombre. A su nombre gloria. Llegaron al palacio de Herodes y como eran hombres prominentes, Herodes salió a recibirlos y ellos le hicieron la pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Ay, Dios mío. Y eso cayó, mi hermano, como una atómica. Y Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y se formó un revuelo terrible. Andaron a buscar a los sabios y a los escribas y a los ancianos. Y preguntó Herodes: ¿qué es esto de que un rey va a nacer aquí? Y le dijo: bueno, eso es lo que dice la Escritura. ¿Pero dónde? En Belén de Judea, dice la Escritura. El profeta Miqueas escribió que en Belén de Judea, y se miraron los magos y dijeron: ¿cómo hemos metido la pata? Cada vez que tú dejas la guianza de Dios, te caes. Se quedaron calladitos y se fueron para Belén con la cabeza baja. Y cuando llegaron, allí estaba la estrella, alumbrando la casita, que no quisieron que cuando entraron, allí estaba el niño. Aleluya. Y le adoraron. Y Jesús creció. Aleluya. Y no hacía milagritos cuando era niño, como dice la tradición romana tampoco. Que dice que así que hay un libro de tradición romana que así que, y que avecillas de barro y que las echaba a volar. Ay, Dios mío bendito. Y pensar que hay gente que cree esas patrañas, hermano. ¿Usted cree que Dios tiene tiempo de entretenerse jugando con barro? El único barro con que Dios ha bregado es usted y yo. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Pero amados míos, Él creció. Aleluya. Instruyó a sus discípulos y les decía a sus discípulos lo que iba a suceder con Él, pero ellos no entendían. Alabado sea Dios. Para no irnos, para ir rápido, alabado sea el nombre del Señor. Dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo sirvió al Padre con gran clamor y lágrimas. Aleluya. Dice que clamó al Padre para que lo librara de la muerte. Hermano, cuando yo por primera vez leí esa oración que el Señor hace en Marcos 14:36, donde Él dice: Abba Padre, está allá en Getsemaní. Getsemaní significa la prensa del aceite. Ayer era donde metían todas las olivas en una prensa y le daban, mire, le daban manigueta a aquellos hermanos y iban prensando las olivas para sacar el aceite, porque las olivas están llenas de aceite, pero si no las machacan en la prensa no dan aceite. Y allí estaba Cristo siendo machacado por Dios. Alabado el nombre del Señor, para que diera ese aceite de la unción con que tú y yo somos ungidos hoy. Aleluya. Oh, a su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya. Y amado mío, dice que lo oraba: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Si es posible, pasa de mí este vaso sin que yo lo beba. Que estaba orando, y cuando yo leí eso por primera vez, yo me escandalicé. Yo dije: no, pero yo de aquí no paso. Tú tienes que explicarme esto, porque hasta ahora yo entendía que Jesús vino a sacrificarse por nosotros. Y cómo ahora está orando que si es posible esto no sea así. Entonces, como la palabra es el propio intérprete de la palabra, la Biblia se interpreta a sí misma, hermano. Seguí escudriñando y orando, y Dios me fue aclarando las cosas. Y Dios me fue aclarando que el Señor sí estaba decidido, y el Señor me llevó al último viaje que Jesús dio de Jericó a Jerusalén, los últimos 22 kilómetros que caminó, cuando dice que sabiendo lo que le esperaba en Jerusalén, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sí, que para ir, miró a Jerusalén y dijo: Jerusalén, aquí voy.
Alabado sea Dios. En una le dijo a los discípulos, capítulo 12 de Juan, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Mas yo para esta hora he venido al mundo. De modo que la decisión es de esta hora. Dios me fue mostrando que su decisión era firme y clara. Pero entonces Dios me muestra, aleluya, que lo que Él está orando ahí es, aleluya, que Él está mirando lo que le pasará en la cruz. No los dolores físicos, que ciertamente lo sufrió más que ningún hombre, sino que Él está mirando dos cosas principalmente en la cruz, a las cuales realmente Él le temía, porque acuérdense que Jesús era tan humano como usted y como yo. Era 100% hombre, sin dejar de ser 100% Dios. Y él, una de las cosas que temía el Nazareno era que en el Calvario tendría que cargar con todos los pecados de toda la humanidad, desde el pecado de Adán hasta el pecado del último hombre que pueda ser salvo sobre la tierra. Alabado sea Dios. ¿Se imagina usted, hermano, todas las atrocidades que usted lee en los periódicos? Y en este país todavía no suceden tantas cosas tan feas, pero usted lee los periódicos, las noticias internacionales, y usted lee las cosas horribles. Había matanzas en masa que hacen hombres que se vuelven locos por Satanás. Hubo uno que mató, que ha matado más de 100 personas, ha estrangulado. Y otro mató 37. Y así. Otros se han metido, asesinado a sus propias hijas. Todos esos pecados asquerosos y sucios de toda la humanidad, Dios los cargó en Jesucristo. Aquel que no hizo pecado, aquel que no conoció pecado ni hubo engaño en su boca, Dios le hizo pecado por nosotros. Mas Jehová cargó en él, dice, aleluya, el Salmo 53, mas Jehová cargó en él, perdón, Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso no era fácil para él, porque él sabía que eso llevaba a otra cosa peor, y era el abandono del Padre. Cristo sabía que en la cruz del Calvario él tendría que pelear solo, sin la ayuda de su Padre. Eso es otra cosa que maravilla a la mente humana, porque no podemos entender cómo es eso de que Dios abandona a Dios. Pero cuando él gritó allí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vea que no dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo, Dios mío, porque allí Cristo en ese momento no era el Hijo de Dios, sino el Hijo del hombre. Era el representante de la raza humana. Y estaba muriendo como hombre, peleando como hombre. Y esa es la rabia de Satanás, que un hombre le venciera y que un hombre le aplastara la cabeza. Alabado sea Dios. ¿Y sabe por qué Dios lo permitió? ¿Sabe por qué Dios permitió que Jesucristo se hiciera hombre y que no usara los poderes de Dios, sino la unción del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo para aplastarle la cabeza al diablo y vencerlo? Porque Cristo iba a llenar del Espíritu Santo a todos los que creyésemos en Él. Y entonces, hombres que fuimos pecadores de la calle, hombres que fuimos enemigos de Dios, hombres débiles, hombres que somos menor que los ángeles, aleluya, pero llenos del Espíritu Santo, aleluya, los demonios que son ángeles caídos se sujetan a nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aún el mismo diablo, aleluya, cuando nosotros llegamos a un lugar, Jesús lo dijo cuando los discípulos fueron a predicar y regresaron contentos, Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, he aquí que yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Porque nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Santo es el nombre del Señor. Y Dios nos ha dado un pie, hermano, que parece un pie común como todos los pies, igual que los pies de los pecadores, pero tienen algo esos pies nuestros, algo que le puso papá Dios, aleluya, que los convirtió en pies a prueba de demonios y de diablos. Y dice, con estos pies que Dios ha santificado, hollaremos serpientes y escorpiones, diablos y demonios. Amén. Y dice que el Dios de paz aplastará prestamente a Satanás debajo de la planta de vuestros pies. Alabado sea Dios. Y que nos ha dado potestad sobre toda fuerza del maligno y nada os dañará.
Y el diablo sabía que Cristo conquistó todo eso en el Calvario para nosotros. Por eso es que la iglesia no puede darse el lujo de andar jugando a iglesia y a mundo a la misma vez. Porque estas cosas están para nosotros, pero no se manifiestan en la gente mundana. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Mira, hay iglesias que antaño fueron poderosas y hoy, hermano, lamentablemente son un desastre. ¿Por qué? Porque dejaron ir metiendo cositas pequeñitas y el diablo empezó a decirle, eso no es nada. Y por allá apareció una hermanita que era morocha y apareció rubia. Un día y el pastor dijo, ay Dios mío, ¿qué es eso? Y esa hermana no la conocía, era morocha, era rubia. Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero entonces por allá el diablo le dice, eso no es nada. Y él dice, eso no es nada, es que es tontería. Pero al otro día, entonces la que era rubia aparece morocha. Y el diablo le dice, eso no es nada, ella tiene derecho, o sea que ella lo hace, entonces así es para él. Y al otro día aparece una que parece una guacamaya. ¿Usted sabe, usted ha visto la guacamaya? Que tienen 40 colores en la cara. Y el pastor se asusta. Dice, Jesús, ¿qué es eso? Pero el diablo le dice, ya déjate que aquella se pintara el pelo y aquella también, no puedes ponerte bravo con esta, porque aquella se va a poner brava también, se va a llevar la familia, se van para la casa, atienden la gente, se acaban los tiempos. ¿Y entonces qué van a hacer? Y es verdad ahí. Y lo dejaron así. Entonces la ancianita de 60 años que ya tiene la nobleza en su cabeza de las caras que son nobleza. Y dice, aquí todo el mundo está cambiando, pues yo también. Al otro día viene con 20 años menos en apariencia. Y el pastor dice, ay, ya no tengo ancianos en la iglesia. Pero el diablo le dice, no te metas con ella porque si se va, se lleva a la nieta y la sobrina. Y de casi nadie. Y él dice, está bien. Y así fue que se dañaron las iglesias de avivamiento. Y así fue que el espíritu se fue yendo. Hermano, mire, si usted lee la historia eclesiástica, desde los primeros tiempos, hermano, usted ve que se iban apagando los grupos. Mire, tómese por ejemplo a Juan Wesley, que Dios trajo por medio de él un gran avivamiento. Y le llamaron metodistas a los que seguían a Wesley, la doctrina de Wesley, pero llamaron metodistas porque tenían un método de santidad, porque se santificaban, porque eliminaron las prendas y eliminaron la pintura y todas esas cosas. Las mujeres no se recortaban porque la Biblia lo dice, que a la mujer es honroso dejarse crecer el cabello, y los hombres se recortaban porque la Biblia dice que a los hombres les es una deshonra tener el cabello largo, porque el cabello largo es para la mujer y no para el hombre. Pero en las iglesias hoy es al revés todo. Y el Espíritu Santo se fue yendo. Se fue yendo. Acuérdate que yo no he venido aquí para ofenderte. Yo he venido aquí para decirte la verdad de Dios. Dios quiere volver a la iglesia a su primer amor. El Señor está enamorado de ti. Cuando un hombre quiere una mujer y la mujer se le desvía un poco, el hombre anda detrás de ella, le suplica que vuelva. Cristo te está suplicando que vuelvas. El Señor te ama. El apóstol Pablo dice, aleluya, como si Dios os rogara. Os rogamos hoy, reconciliaos con Dios. Dios quiere levantar una iglesia más poderosa que la iglesia primitiva. Dios quiere levantar una iglesia más poderosa que la iglesia de los apóstoles. Dios necesita una iglesia más poderosa en este tiempo que la iglesia antigua. Pero si dejamos que el mundo siga entrando y no sacamos al mundo de la iglesia, no podrá ser posible. Entonces Dios se llevará a los pocos y todos los demás se perderán. Y Dios no quiere. Antes que el juicio venga, Dios le está avisando a la iglesia: iglesia, no te postres ante la estatua. Iglesia, vuelve otra vez a la senda antigua.
santo. Todo esto que estamos viendo, el Señor lo llevó sobre su cuerpo en el madero. Y de los pecados que limpió la iglesia, muchos están cometiéndolo otra vez. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Hay gente dentro de la iglesia en pecado. Ay, qué triste, hermanos. El que ha sido limpio del pecado, volver atrás, es pisotear la sangre de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en este mismo libro, alabado sea Dios, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aleluya. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y mire lo que dice en el capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si tú no tienes fe en el corazón, esta palabra no te va a hacer ningún bien. Pero si tienes fe, Dios va a hacer una obra maravillosa en tu vida. Siempre que Dios quería bendecir al pueblo, ¿cuál era el mensaje? Santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas. Alabado el nombre del Señor. Santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas. Santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas. Alabado sea su nombre. Y Cristo rogaba: Abba, Padre, si es posible, pasa de mí este vaso sin que yo lo beba. Es decir, él, parafraseando eso, le estaba diciendo: Señor, aquí estoy para dar mi vida por los pecadores, pero si hay otra forma de hacerlo, entonces pasa de mí este vaso. Pero Dios le dice que no hay otra forma. Ya estaba, mira, esa oración Cristo la había hecho ya proféticamente por los labios del salmista. Aleluya. En el Salmo 22:20, ya Cristo había orado por los labios del salmista. Ese es un salmo mesiánico, y dice allí, aleluya, el salmista proféticamente: libra mi alma de la espada. No estaba Cristo pidiendo ser librado de la espada romana. Cristo estaba pidiendo ser librado de la espada punitiva de Dios, que se descargaría con ira sobre el Calvario, porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo estaba tomando el pecado de todos nosotros sobre sí, y se estaba haciendo acreedor de la muerte. Alabado sea su nombre. Estaba tomando la maldición que era para nosotros sobre sí mismo. Cristo fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros seamos libres de la maldición. Y al tomar todos nuestros pecados sobre su cuerpo, Dios no miró allí a su Hijo. Dios miró allí al que se ofreció voluntariamente y le dijo: sacrificio y ofrendas por los pecados no te agradaron. Por eso vengo, Padre, aleluya, porque así está escrito de mí en la cabecera del libro: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Quita los sacrificios que no te agradan para establecer esto otro, un sacrificio perfecto y eterno. Alabado el maravilloso nombre del Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Estamos entrando en aguas profundas, hermano. Dios quiere hacer unos cambios maravillosos en tu vida en esta noche. Yo te ruego en el nombre del Señor, no te ofendas por la palabra dura. Di como los discípulos: dura es tu palabra. Pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Abre tu corazón al Señor. No te avergüences porque tú estés, aleluya, como hemos dicho en la palabra. Si estás haciendo y lo ve todo el mundo, te avergüenza. Decídete en esta noche que tú vas a cambiar para la gloria de Dios. Es lo que Dios quiere. Dios te está haciendo un llamado, aleluya, a tomar su cruz cada día y seguirle. Aleluya, un reto a ser diferente a los del mundo, para Él poder glorificarse a través de tu vida, porque tú eres con quien Él cuenta. El Señor cuenta contigo. Él no puede contar con los impíos.
El Señor cuenta contigo. Aleluya. Aleluya. Y el Señor allí decía, Abba, Padre. El Padre decía, ¿sabe lo que es el Padre? Aleluya. Cuando Él pidió ser librado de la espada, libra mi alma de la espada. El Padre volvió su rostro de Él y le habló a la espada de la cual pedía ser librado. Está ahí en Zacarías 13:7. Despiértate, espada. Levántate contra el hombre, compañero mío. Hiere al pastor y las ovejas se dispersarán. Así que Él dice, libra mi alma de la espada. Y el Padre dice, espada, hiérelo. Y Él dice humildemente, mas entonces hágase como tú quieras y no como yo. Alabado sea el nombre del Señor. Y se somete. Ay, hermano, Cristo se sometió a lo más terrible. Cristo se sometió a los sufrimientos indecibles. Si Dios te mostrara a ti nada más que un poco de los sufrimientos de Cristo en el Calvario, te volverías loco. No lo podrías soportar. Y Él lo hizo por amor de tu alma y por amor de mi alma. Yo siempre digo, yo andaba con una gente en el mundo, hermano, terribles. Y yo creo que yo tal vez era el más malo de todos ellos. Sin embargo, todavía no puedo explicarme por qué Dios me salvó a mí y no a ellos. Y solo puedo entender que la misericordia de Dios es tan grande. Por eso yo tengo que vivir humillado en la presencia de Dios, hermano. Por eso yo no puedo enorgullecerme de nada, porque nada es mío. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Aleluya. Cristo es maravilloso. Cristo en mi vida, la esperanza de gloria. También en la tuya, hermano. Aleluya. Espada, hiérelo. Y él dijo, amén. Hágase como tú quieras, Padre. Y fue al Calvario, hermano. Y allí llegó un momento terrible, cuando el Padre escondió de él su rostro, cuando el dolor era tan intenso, hermano, porque los demonios descargaron, viendo que no pudieron evitar que Cristo tomara la cruz, el diablo, los demonios descargaron toda su furia contra el Calvario, y gente que estaban allí mirando a quienes él había sanado, aleluya, ahora gritaban, alabados a Dios, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz, destrúyenos. Alabado sea su nombre. Pero él callaba, porque él fue llevado como oveja al degolladero. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y cuando él clamó, Dios mío, porque él miró arriba, nunca el Padre lo había abandonado. El Hijo y el Padre nunca se habían separado en la eternidad. Jesús dijo, hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja. Él le dijo a Felipe, mi Padre y yo una cosa somos. Alabado a Dios, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya, ante la tumba de Lázaro, el Señor dijo, levantó los ojos, allí está el Padre. Gracias, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Alabado sea el nombre del Señor. Pero amados míos, ahora, y también en Juan 17, la oración pontifical, dijo, mi Padre y yo somos una cosa. Pero ahora hubo separación por primera y única vez en la eternidad. Él levantó los ojos buscando el apoyo del Padre y solo encontró tinieblas. Dios lo abandonó. Aleluya. Pero hermano, qué cosa más maravillosa. A su nombre sea la gloria. La muerte de Cristo en la cruz era la declaración, era la manifestación del amor de Dios a un mundo perdido. Hermano, está escrito en la palabra de Dios dice, aleluya, el alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice, aleluya, que la paga del pecado es muerte, y un Dios de justicia no puede satisfacer su justicia con menos que la muerte del pecador. Entonces Dios escoge, aleluya, el Calvario y a su Hijo amado para, aleluya, cobrarse la paga del pecado. Pero en vez de matar a todos los pecadores que éramos merecedores de la muerte eterna, decide, aleluya, que su Hijo pagará el precio
por el pecado de todos nosotros. Aleluya. Y se convierte Cristo en el sustituto de la humanidad. Alabado sea Dios. Por eso, amados míos, Pablo no podía comprender y decía, alabado sea Dios, oh profundidad de las riquezas de la mente del Señor. Aleluya. Y amados míos, la muerte de Cristo en el Calvario, que era una muerte sustituta, porque Él no estaba allí por sus propios pecados, sino por los nuestros. Pero la muerte de Cristo en el Calvario era la sentencia, aleluya, de la muerte. Es decir, que la muerte de Cristo en el Calvario viene a ser la muerte de la muerte. Lo que en Oseas 13:14 estaba profetizado, que Dios había sentenciado a la muerte, a la pena capital. Dios allí dice, yo los redimiré del sepulcro, yo los libraré del Seol. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Padre Celestial había dicho a la muerte, oh muerte, yo te daré muerte. Y la muerte de Cristo viene a ser la muerte de la muerte, porque dice en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 10, la segunda parte del versículo, que Jesucristo venció la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo, aleluya, cuando habla de la muerte se burla de la muerte y le dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y ¿dónde, oh muerte, tu aguijón? Alabado sea el nombre del Señor para siempre, porque Cristo nos libró de la muerte, apurando en la muerte. Y Él tuvo que pagar la muerte segunda. Cristo sintió lo que siente un alma sin Dios. Lo que sentirán las almas y lo que sienten las almas en el infierno, lo sintió Cristo, aunque por un momento. Por eso usted lee, cuando Él se sintió desamparado, allí está también la profecía, Isaías 54, 7 al 8, que dice, aleluya, por un momento te abandoné, por un momento escondí con ira mi rostro, pero con misericordias eternas te recogeré. Alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre, a su nombre gloria. Alabado el nombre precioso del Señor. Y ahora, amados míos, sigue diciendo, aleluya, y aunque era hijo, que quiere decir, aunque era Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Cristo tuvo que aprender la obediencia, no que Él era desobediente, pero tuvo que aprender, aleluya, que como hombre Él tenía que hacer la voluntad del Padre y no la voluntad de Él. Cristo de hecho ni siquiera habló de su propia cuenta, sino lo que oyó del Padre, eso nos dijo, aleluya. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. No hizo nada, aleluya. Él dijo, mi comida y mi bebida es que haga la obra de mi Padre, que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Alabado el nombre del Señor. Yo no hablo de mí mismo, sino lo que oí de mi Padre, esto se ha dado a conocer. Alabado sea Dios. Pero ahora, amados míos, Cristo va a la tumba. Alabado sea Dios. Y de allí se levanta victorioso sobre el pecado y sobre la muerte. Al tercer día resucita. Alabado sea Dios. Visita a sus discípulos, se encuentra con sus discípulos en Galilea. Más de 500 hermanos. Y les dice, aleluya, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y les dañarán, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Alabado el nombre maravilloso del Señor para siempre. Aleluya. Amados míos, pero les dice, posad en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado el nombre del Señor. Ahora los discípulos se van y quedan 120 después de 10 días de ayuno y oración, y de repente viene un viento recio, aleluya, que llena toda la casa, y lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre la cabeza de cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo.
y hablaban en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy hay gente que hablaron en lengua una vez hace años y ya no hablan más en lengua, y después se han puesto enseñadores malos, aleluya, y malos obreros y malos maestros a decirles que después que hablan en lengua una vez que no importa. Eso es mentira. Las lenguas hacen falta para orar todos los días al Dios del cielo, aleluya. Que hemos de orar como conviene, no lo sabemos, mas el Espíritu nos intercede por nosotros con gemidos indecibles. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando vamos ante el trono de la gracia, allí viene el lenguaje angelical para poder pedir lo que conviene. Alabado sea su nombre para siempre. La iglesia de Jerusalén fue llena del Espíritu Santo en Pentecostés, y cada vez que se reunía, dice la Biblia que descendía el Espíritu Santo y eran llenos de Pentecostés otra vez. Esto hay que estarse llenando continuamente. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia de Cristo comenzó en fuego, y el fuego tiene que estar, y el fuego tiene que ser levantado al cielo. Alabado sea el Señor de la gloria. Esto no es iglesia evangélica. Eso no vale en el infierno, está lleno de evangélicos. Es más, el diablo es más evangélico que muchos de los que van a las iglesias, porque hay gente que lo que van es el domingo a la iglesia, y el diablo va todos los días. No se pierde un culto, ni una vigilia, ni un ayuno, ni nada, para molestar, pero ahí está. Entonces hay cristianos que lo que van los domingos no van a la iglesia, pero también hay cristianos que no van en la semana porque no hay aquí ir. Van ahí a cantar unos himnitos ahí, ¿entiendes? Un muerto al frente ahí, cantando como si fuera subiendo una cuesta, con una gran carga en la espalda. Yo siento gozo, 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 gozo. Parece que el gozo es un dolor tan inmenso que le están atravesando un puñal por el corazón y se lo están enjuagando allá adentro. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la iglesia de Jesucristo, hermano. La iglesia de Jesucristo es una iglesia de poder. Es una iglesia llena del Espíritu Santo. Soy una persona que es llena del poder de Dios, guiada por el Espíritu Santo. El Señor está buscando una iglesia para llenarla del poder. Una iglesia que quiera ser la iglesia verdadera de Jesucristo. Una iglesia que se ponga a la orden del Cristo de la gloria. Y habiendo sido perfeccionado, Él fue perfeccionado no como Dios, porque como Dios era perfecto, no como hombre, porque como hombre era perfecto, pero fue perfeccionado como redentor. Fue hecho un perfecto redentor. A su nombre sea la gloria. Y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Obedeces tú al Señor? ¿O tú eres de los del partido de eso no es nada? ¿Eres tú de los de la religión de eso no es nada? Eso no es nada. Dios lo que mira es el corazón. Esa doctrina es del diablo, hermano. Esa doctrina no es de Dios, eso solo inventó el diablo. Y los hermanos lo repiten. ¿Por qué repites lo que el diablo se inventó? ¿Por qué no repites lo que Cristo dice en su palabra? Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando el diablo te venga a decir eso no es nada, dile, sin santidad nadie verá al Señor. Como esta joven, que vinieron unos jóvenes mundanos a la iglesia a invitarla para ir al cine. Vamos al cine, ya le digo, al cine. Yo soy cristiana, yo no voy al cine. Nosotros también somos cristianos. Además todo el mundo lo hace, ¿por qué tú no lo haces? Ya digo, no todo el mundo lo hace, porque yo soy parte de todo el mundo y yo no lo hago ni lo haré. Y hay quienes no van al cine, pero tienen la videocasetera en la casa y se alquilan las películas mundanas y las ven en la casa. Tienen cine en la casa también. Alabado sea Dios. Entonces tú no me vas a decir a mí que va a estar Rambo allá matando a 40. Y tú, gloria a Dios, dale duro Rambo, dale duro, gloria a Dios, dale duro para la gloria de Dios, mata, mata. Hasta así. Alabado. Después vas a orar lo que tiene la ametralladora de Rambo y las granadas que tiró y las explosiones en la cabeza y no puedes orar, ¿no es verdad? Por eso es que la Biblia te aconseja